¿Me decía que se comprar? No, no. No, no. Ya no necesitamos. Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda sesión del curso Casos Clínicos Educativos PROA, Instituto Nacional de Salud del Niño del 2025. El día de hoy hemos creído por conveniente comenzar con un caso clínico que es un motivo frecuente de prescripción de antimicrobianos y es una de las infecciones adquiridas en la comunidad, motivo de hospitalización más frecuente, como es la neumonía adquirida en la comunidad no complicada. El objetivo de este caso educativo es revisar las recomendaciones de las guías clínicas basadas en evidencia para el manejo de neumonía adquirida en la comunidad no complicada en niños, revisar la información local en relación a la susceptibilidad antibiótica de Streptococcus pneumoniae a penicilina en nuestro país, promover la optimización de la terapia antibiótica con ampicilina en el manejo de pacientes con neumonía no complicada, individualizando cada caso, y reducir la prescripción empírica inapropiada de acitromicina en pacientes con diagnóstico de NAC. Desde el caso que presentamos es el de un niño de 4 años 5 meses del sexo masculino, procedente de la zona urbana de San Juan de Lurigancho, que consultó con una historia de 5 días de enfermedad caracterizada por un inicio con diarrea, rinorrea acuosa, tos seca, poco exigente, fiebre cuantificada en 38,1. La madre refiere que al segundo día de tratamiento remite la fiebre, pero presenta dolor de garganta y persiste con tos seca. Al cuarto día de enfermedad, refiere un empeoramiento de la tos tornándose productiva y reaparición de la fiebre, cuantificada en 38,4, asociado a hiporexia y compromiso del estado general. Al día siguiente, por presentar una temperatura de 39 grados centígrados y la madre observar una respiración rápida, acude al servicio de emergencia de nuestra institución. Las funciones biológicas, el apetito el día de la atención en emergencia estaba disminuido, la madre refería sueño interrumpido, su última micción fue 8 horas antes de presentarse a la emergencia y no tenía historia de diarreas. En relación a los antecedentes relevantes para el caso clínico, el paciente tenía la vacuna del programa ampliado de inmunizaciones al día para la edad, niega alergia previa a medicamentos, niega enfermedades crónicas, niega hospitalizaciones previas, niega uso previo de antibióticos en los últimos 30 días, y en relación a antecedentes epidemiológicos, el niño acude a un centro de educación inicial en el cual la madre reporta que compañeritos de su aula han estado con síntomas respiratorios en la semana previa. Niega historia de viajes y tiene una mascota que es un perrito. Al examen clínico, lo resaltante es que es un niño que, de acuerdo al reporte de la historia clínica, estaba alerta, en un regular estado general, con signo de deshidratación moderada, buen estado de nutrición, no tenía apariencia tóxica, la temperatura axilar fue de 38,3, la respiratoria en 44 por minuto, la cardíaca en 100 por minuto, presión arterial entre los percentiles adecuados para su edad y una saturación de oxígeno al aire ambiental de 94%. No había palidez, no cianosis, no petequias, el llenado capilar menor de 2 segundos. Sí se registra un leve tiraje subcostal. La orofaringe estaba congestiva. El examen a la otoscopía, un leve eritema bilateral de la membrana timpánica, pero no abombamiento, no niveles líquidos. Y al examen preferencial en pulmones, el murmullo vesicular pasaba en ambos campos pulmonares, pero se reporta subcrepitantes en base de mi tórax derecho, no matidez, no soplo tubal. El resto del examen clínico sin alteración significativa a la evaluación. Por la sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad, le solicitan una radiografía de tórax posterior anterior, en la cual podemos observar una acentuación de la trama broncovascular, podemos observar unas imágenes lineales compatibles con atelectasia y podemos observar este infiltrado con broncograma aéreo. O sea, no es una consolidación,
pero sí tiene imágenes compatibles de atelectasia y imágenes compatibles con broncograma aéreo. ¿Ok? ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Háganse esa pregunta. Ya tenemos un síndrome clínico. ¿Cuál es el síndrome clínico? Por clínica, por presentar síntomas respiratorios de hallazgos ocultatorios en la vía respiratoria baja, el diagnóstico sindrómico es una neumonía adquirida en la comunidad. Que es la primera pregunta que tenemos que hacernos, que es la optimización en el diagnóstico. La segunda pregunta es, ¿cuál es la etiología más probable? ¿Es viral? ¿Es una etiología bacteriana? Si hablamos de una etiología bacteriana, ¿cuál es la bacteria más probable? Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad en un niño previamente sano, con vacunas conjugadas al día, la primera posibilidad es Streptococcus pneumoniae. O puede ser un micoplasma, que como sabemos, la incidencia de micoplasma aumenta en niños mayores de 5 años de edad, en niños en edad escolar. En el servicio de emergencia deciden la hospitalización y le solicitan estos exámenes de emergencia. Un hemograma que muestra una hemoglobina dentro de rangos normales, leucocitos dentro de rangos normales, pero presencia de desviación izquierda, porque tiene 1% de metamielocitos, 8% de abastonados y tiene una neutrofilia relativa para la edad, porque recuerden que en los niños menores de 6 años usualmente predominan los linfocitos. No hay linfocitos variantes, el recuento de plaquetas está dentro del rango de lo normal. La proteína C reactiva está en 8.3 miligramos por decilitro. La función renal, los electrolitos, la prueba de función hepática, las transaminasas y las albúminas están dentro de rangos normales. El diagnóstico que consigna la historia clínica es neumonía adquirida en la comunidad, primera posibilidad bacteriana, a descartar atípica, a descartar viral. ¿Por qué? Porque sabemos que los virus también pueden producir infiltrados alveolares, como que las bacterias también pueden producir infiltrados intersticiales. Y en ambos casos también puede presentar atelectasia. Le solicitan un hemocultivo, inmunofluorescencia para virus respiratorios y serología IgM para micoplasma. El paciente es hospitalizado en observación de emergencia, inicia hidratación endovenosa, inició tratamiento antibiótico previa toma de hemocultivo con ceftriaxona, 80 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis por vía endovenosa y medidas de apoyo. A las 24 horas de hospitalización, el paciente aún permanecía en observación, ya se encontraba afebril, en mejor estado general, hidratado, no signo de dificultad respiratoria, la taquimia había disminuido y la saturación de oxígeno al aire ambiental registrada era de 96%. Y se reciben los resultados de IFI viral negativo e IgM para Mycoplasma pneumoniae positivo, 1.62 con un valor normal menor de 0.9. Entonces, la pregunta que nos haríamos en ese momento ¿es necesario rotar de ceftriaxona a un macrólido para cubrir la posibilidad de micoplasma? ¿Es necesario asociar a la ceftriaxona un macrólido o decido suspender el antibiótico? La decisión fue continuar tratamiento con ceftriaxona y asociarle un macrólido, a pesar que el paciente ya estaba sin fiebre, con mejor estado general, hidratado y sin signos de dificultad respiratoria. Al cuarto día, tenemos el resultado del hemocultivo. El hemocultivo muestra Streptococcus pneumoniae para cepas no meningias, o sea, cepas causantes de neumonía, sensible a la penicilina, sensible a ceftriaxona, pero resistente a trimethoprim sulfamethoxazol, eritromicina y clindamicina. O sea, estamos frente a una neumonía adquirida en la comunidad no complicada por Streptococcus pneumoniae sensible a la penicilina.
Entonces, vamos a revisar brevemente las guías clínicas relacionadas a neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Según los datos de la OMS, la neumonía es la principal causa de muerte de origen infeccioso en niños en todo el mundo, principalmente en niños menores de 5 años de edad. Pero siempre debemos tener en consideración que la etiología más frecuente es la etiología viral y el virus más frecuente es el virus sincicial respiratorio. En el transcurso de este año, de acuerdo a las auditorías retrospectivas y prospectivas que realizamos en los servicios de pediatría, estamos aislando pacientes con neumonías virales por sincicial respiratorio y por virus para influenza 1, para influenza 2 y para influenza 3. En lo que va del año todavía no hemos detectado virus influenza, porque todavía no entramos a la estación de influenza acá en la costa de nuestro país. Pero de la etiología bacteriana, donde debemos enfocar principalmente es en Streptococcus pneumoniae. Debemos reconocer que desde la introducción de las vacunas conjugadas, tanto para hemófilos influenza tipo B como para Streptococcus pneumoniae, se ha registrado un impacto significativo en la reducción tanto de la enfermedad invasiva por hemófilos influenza tipo B como de la enfermedad invasiva por neumococo. Y dentro de esto también una reducción en lo que es las neumonías por los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente, aunque aún tenemos aislamientos de serotipo 19 en pacientes previamente vacunados. Mycoplasma pneumoniae es una etiología que deberíamos tenerla presente en los niños mayores de 5 años de edad. E incluso en los niños mayores de 5 años de edad representaría entre el 3 al 23% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad. Cuando hablamos de neumonía neumocócica, ¿qué es importante recordar? Que tenemos la neumonía neumocócica bacteriémica, como la que presentamos en este caso, y la neumonía neumocócica no bacteriémica. La probabilidad de tener una neumonía neumocócica bacteriémica es del 20%. Y cuando hablamos de neumonía neumocócica bacteriémica, estamos hablando de un tipo de enfermedad invasiva por neumococo, como lo es una meningitis, una pericarditis o una artritis C. De recordar que la presentación clínica más frecuente de neumonía por neumococo es la neumonía no bacteriémica. ¿Ok? Y eso significa que esperaríamos una sensibilidad del hemocultivo de un 10 a 20% en un paciente con una neumonía por neumococo. ¿Qué es importante tener en mente? Que aquellos países que muestran un mayor consumo de antimicrobianos, sobre todo beta-lactámicos, son aquellos países en los cuales se observa un incremento del porcentaje de neumococos con resistencia a la penicilina, como en Países Bajos, en Dinamarca, en Noruega, donde hay un mayor control en el uso de antibióticos, la prevalencia de neumococos resistencia a penicilina es mucho menor que otros países como España y Francia, en la cual hay un mayor uso de antibióticos en general para infecciones respiratorias. Es así que ya la OMS ha considerado que el Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina es un agente de prioridad 3 para la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos. Y aquellas regiones del mundo en las cuales hay un mayor uso inapropiado de beta-lactámicos y otros antibióticos son aquellos que van a presentar mayores tasas de prevalencia de neumococo con susceptibilidad disminuida o resistente a penicilina, como es el sudeste asiático, el África y países de América Latina como el nuestro. De ahí que en este estudio que evalúa la carga de enfermedad por bacterias resistentes, un estudio realizado en el 2019 y publicado en el 2022, como ustedes pueden ver, Streptococcus pneumoniae se encuentra dentro de los 5 agentes bacterianos resistentes que constituyen un problema en salud pública. Las E. coli, productoras de beta-lactamasa espectro extendido, los estafilococos meticilinos resistentes, las Klebsiella productoras de beta-lactamasa espectro extendido,
el estreptococo con susceptibilidad disminuida o resistente a penicilinas, el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenems y la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenems. ¿Ok? ¿Qué es importante recordar a la hora que tenemos en mente prescribir un antibiótico en una neumonía neumocócica? Que el antibiótico de elección siempre es un beta-lactante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Los beta-lactámicos van a competir con el tetrapéptido para la unión a la proteína ligadora de penicilina. Entonces ustedes ven que este es el tetrapéptido, que es parte de la síntesis de la pared celular. Entonces el beta-lactámico se une al PBP, que es una enzima que interviene en la síntesis de la pared celular de peptidoglicano y forma un enlace covalente con la PBP. Por lo tanto, interrumpe la síntesis de la pared de peptidoglicano y esto va a llevar a la muerte celular. Entonces, el mecanismo de resistencia del neumococo a los beta-lactámicos no es producción de beta-lactamasa, es alteración de la PBP. Por eso que los antibióticos beta-lactámicos asociados con inhibidor de beta-lactamasa como el ácido clavulánico o el sulbactam no tienen ningún rol en el tratamiento de la infección neumocócica cuando es resistente a la penicilina, porque el mecanismo no es producción de beta-lactamasa, sino alteración de la PBP. El neumococo tiene diferentes PBPs que cumplen diferente función y los beta-lactámicos tienen diferente afinidad por diferentes PBP. Por ejemplo, las penicilinas tienen una mayor afinidad por la PBP 2B y la cefalosporina de tercera generación por la PBP 1A y la PBP 2X. Entonces, las alteraciones de las PBP como mecanismo de resistencia son las que van a llevar a una menor afinidad del beta-lactámico por la PBP, porque la PBP comienza a alterar su conformación molecular y esto lleva a que tenga una menor afinidad con los beta-lactámicos y por lo tanto una menor unión y continúa la síntesis de la pared celular. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos de sensibilidad que tenemos de Streptococcus pneumoniae a los beta-lactámicos? Tenemos el Streptococcus pneumoniae sensible tanto a cefalosporinas, a penicilina como a cefalosporinas de segunda y tercera generación. Tenemos el neumococo con susceptibilidad disminuida a penicilina y sensible a cefalosporina de tercera. El neumococo resistente a penicilina, pero que conserva sensibilidad a céfalo de tercera. El neumococo resistente a penicilina con sensibilidad disminuida a céfalo de tercera. Y un fenotipo menos frecuente es aquel neumococo con sensibilidad disminuida a penicilina y resistente a céfalo de tercera. Debemos tener en consideración que el desarrollo de la resistencia del neumococo a los beta-lactámicos es gradual y progresivo y es además aditivo. Conforme se va exponiendo en mayor medida a los beta-lactámicos, el neumococo progresivamente va alterando la conformación de sus PBP, pasando de sensible a intermedio y posteriormente a resistente. Estadísticamente y epidemiológicamente, primero aparece la disminución de la susceptibilidad a la penicilina y luego la disminución de susceptibilidad o resistencia a cefalosporina de tercera generación. Este es un estudio realizado del 2017 a 2019 por el Grupo de Estudio de Enfermedad Invasiva de Neumococo de nuestro país. Este estudio fue publicado en el año 2024. Si bien es cierto, no son muchos aislamientos, porque incluye aislamiento de 5 hospitales en un periodo de 2 años, datos que nos muestran son muy importantes. Por ejemplo, miren, en aislamiento de enfermedad invasiva por neumococo, o sea, neumonías bacteriémicas o meningitis bacteriana o empiemas con cultivo positivo. Vemos que resistencia a penicilina, el alto nivel de resistencia a penicilina representa solo el 4.3% de los aislamientos de neumococos de localizaciones no meningias, hablando principalmente de neumonías. Menos del 5%
tienen resistencia de alto nivel a penicilinas. En cambio, 81% son susceptibles y 14% tienen bajo nivel de resistencia. Si sumamos 81 más 14, tenemos que el 95% de los aislamientos del neumococo en pacientes con neumonía que en la comunidad pueden ser tratados con dosis altas de penicilina o de ampicilina. Pero si hablamos de acitromicina y de clindamicina, el nivel de resistencia es alto. 78% para acitromicina y 68% para clindamicina. Y cloranfenicol es una opción alternativa porque su nivel de resistencia es 21%. O sea, en términos prácticos, el 80% de los neumococos aún son susceptibles a cloranfenicol. Pero esto significa que el cloranfenicol no es un antibiótico de primera línea para neumonía neumocócica adquirida en la comunidad, sino sería una alternativa para aquel paciente con alergia tipo 1 a penicilina, si hablamos de una neumonía no complicada. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a decidir la terapia empírica inicial, debemos considerar la probabilidad de respuesta del antibiótico a elegir en relación a la severidad de enfermedad. ¿Ok? En infecciones menos severas, podemos permitirnos la probabilidad de respuesta favorable de cercana a un 80%. En infecciones moderadas, como una neumonía adquirida en la comunidad, la probabilidad de respuesta apropiada esperada a nuestra terapia empírica inicial debería ser entre un 80 y 90%. O sea, no en todos los pacientes tenemos que usar antibióticos que me garanticen un 100% de efectividad basado en la susceptibilidad. Pero si estamos frente a una infección severa o que amenaza la vida, en ese caso sí, nuestra terapia empírica inicial debería tener una probabilidad de eficacia clínica cercana a un 100%, porque tenemos poco tiempo para poder decidir un cambio en la terapia y el paciente puede complicarse o morir. ¿Ok? Por eso es muy importante que las guías clínicas y los algoritmos clínicos basados en la evidencia que son utilizados como una estrategia de los programas de optimización de antimicrobianos para promover el uso óptimo de antibióticos deban estar basadas en la estadística epidemiológica local. Y como les he presentado, por lo menos los datos que tenemos hasta el momento en neumonías adquiridas en la comunidad por neumococo, con aislamiento confirmado en hemocultivo, la probabilidad de respuesta clínica favorable es de un 95% cuando usamos penicilina o ampicilina a dosis altas. Sin embargo, siempre que nosotros damos una recomendación, debemos enfocarla en una población y que cumpla determinados criterios de inclusión y que no tenga los criterios de exclusión. Pero siempre estas recomendaciones deben ser individualizadas en cada paciente. Si bien es cierto, son recomendaciones para una población, deben ser individualizadas en el paciente que yo tengo al frente. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para las recomendaciones que voy a conversar? Es niño con neumonía. ¿A qué vamos a llamar un niño con neumonía no complicada? Aquel niño mayor de 90 días, previamente sano, que no tiene evidencia de fusión pleural o empiema, no tiene neumotoras, no tiene imágenes compatibles con absceso pulmonar, no tiene fístula broncopleural y no tiene hallazgos compatibles con neumonía necrosante. Esos son los criterios de inclusión. ¿A quiénes vamos a excluir de estas recomendaciones, que serán motivos de presentación de otros casos educativos? A los inmunocomprometidos, a los pacientes con enfermedades crónicas, a los pacientes con neumonía por aspiración, a los pacientes con neumonía con enfermedad pulmonar de base, que exceptando el asma, como pudiera ser fibrosis quística, a los pacientes que están en estado de sepsis o los pacientes que están con falla respiratoria. Entonces, a esos pacientes no lo vamos a incluir en la siguiente recomendación. Entonces, una de las primeras recomendaciones es, debemos tomar hemocultivos a todo paciente con neumonía. Si es una neumonía leve que nosotros consideramos que es de manejo ambulatorio, no es necesario tomar un hemocultivo.
Pero si es una neumonía moderada severa que amerita hospitalización, la recomendación es tomar al menos un hemocultivo. En la medida de lo posible, 2 hemocultivos. Si el paciente con neumonía que viene a la comunidad con hemocultivo positivo tiene una respuesta favorable al tratamiento antibiótico y hay una concordancia entre la susceptibilidad antimicrobiana y el antibiótico prescrito, no es necesario hemocultivo de control y el paciente puede ser manejado ambulatoriamente por vía oral una vez lograda la estabilización clínica y la tolerancia oral. ¿Cuándo se sugiere hemocultivo de control? En aquellos pacientes que no tienen una mejoría dentro del esperado después de 48 horas de tratamiento antibiótico o cuando he aislado estafilococo aureus. En esos casos sí se recomienda un hemocultivo de control. ¿Qué otras pruebas diagnósticas podrían estar justificadas? Solamente debería pedir pruebas para diagnóstico de infección viral si es que el resultado de esa prueba va a tener un impacto en la prescripción de antimicrobianos. O sea, si yo pido IFI viral y me sale positivo y al final siempre va a continuar con antibiótico, ¿para qué pido IFI viral? Si el resultado del IFI viral o del PCR viral va a impactar en mi decisión de prescripción de antibióticos y voy a considerar que mi paciente, su cuadro es compatible con una neumonía puramente viral y decido suspender el antibiótico, en ese caso sí estaría justificado. O en el caso que aísle virus de influenza y decida dar terapia con oseltamivir, que actualmente no tenemos disponible en la mayoría de nuestros hospitales. Ahora, ¿se justifica pedir a todos los pacientes serología para Mycoplasma pneumoniae? No. Si se solicita, debería solicitarse en niños mayores de 5 años de edad que tengan algunos hallazgos sospechosos de micoplasma. ¿Qué hay que tener en consideración? Que la mayoría de las infecciones por micoplasma son leves y autolimitadas, que las pruebas moleculares pueden permanecer detectables aún semanas después de la infección. Entonces, cuando yo en un paciente con neumonía clínica en la comunidad detecto micoplasma por PCR, no necesariamente significa que sea la causa del episodio actual. Y en segundo lugar, que la serología, para tener un valor diagnóstico de infección reciente, debo tener 2 muestras pareadas con diferencia de 2 a 4 semanas y objetivar un incremento de los títulos de 4 veces con respecto al basal. Por lo tanto, el uso de serología en términos prácticos no es útil para el diagnóstico del paciente con infección aguda. El hemograma básicamente está recomendado en casos moderados a severos o que ameritan hospitalización. Recordar que por sí solos no diferencian infección viral de bacteriana porque los virus también pueden producir leucocitosis y neutrofilia y siempre debo interpretar el hemograma en base al contexto clínico y de otras pruebas laboratoriales o hallazgos radiológicos. Los reactantes de fase aguda, como la BCG, el PCR y la procalcitonina, por sí solos tampoco me diferencian etiología viral de bacteriana. Sí, lo que se ha observado es que cuando el PCR es mayor de 8 miligramos por decilitro, comienza a incrementarse la especificidad de etiología bacteriana, pero baja la sensibilidad a menos de un 50%. Cuando tenemos una neumonía que hay en la comunidad con un PCR mayor de 20 miligramos por decilitro, la probabilidad de una neumonía neumocócica bacteriémica se incrementa y la probabilidad que el paciente tenga una neumonía complicada con empiema o con necrosis también se incrementa. No significa que la va a tener, sino que la probabilidad se incrementa. ¿Ok? Los reactantes de fase aguda pueden ser útiles en determinados casos en los cuales creemos necesario usarlos para seguir la evolución de la enfermedad porque tenemos alguna duda clínica de la respuesta al tratamiento antimicrobiano elegido. Pero rutinariamente, en un paciente con neumonía que tiene en la comunidad con una respuesta a la terapia antibiótica, no se debería solicitar hemograma y reactante de fase aguda de control. Solo en aquellos casos en los cuales considere que hay alguna duda en cuanto a la evolución clínica favorable del paciente.
Algunos consideran que se podría hacer un requisito para decidir el paso de la vía endovenosa a la vía oral. Entonces, si el paciente a las 48 horas está febril, el recuento de leucocitos se ha normalizado y la proteína C reactiva ha disminuido en más del 50%, podría ser un criterio más para decidir pasar de la terapia endovenosa a la vía oral. En relación a la radiografía de tórax, si bien la OMS recomienda que basta solo una radiografía posterior, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y otras guías recomiendan tanto la placa frontal como la lateral. En pacientes con cuadros leves que van a ser manejados ambulatoriamente, no es indispensable tomar una radiografía de tórax. Pero en los pacientes con hipoxemia o dificultad respiratoria o que requieren hospitalización, sí es importante tomar una placa de tórax, que de acuerdo a la guía del ITSA debería ser frontal y lateral. ¿Con qué objetivo? Determinar la presencia de infiltrado, el tipo de infiltrado, el tamaño del infiltrado e identificar si tiene complicaciones como necrosis o empiema, que puedan haber pasado desapercibidos al examen clínico o que hayan sido sospechados por el examen clínico. No se recomienda radiografía de tórax de rutina. Solamente debería pedirse una radiografía de control en aquel paciente que después de 48 horas de tratamiento antibiótico empírico inicial no muestra una mejoría dentro del esperado, porque en ese caso hay que descartar complicación. Descartar que sea una neumonía que esté evolucionando a la necrosis o una neumonía que está evolucionando al empiema. En pacientes con historia de neumonía recurrente, sobre todo localizado en un mismo lóbulo o segmento, sí se recomienda una radiografía de control a las 4 a 6 semanas de haber completado el tratamiento antibiótico, pero en general no se recomienda. Y este estudio me pareció interesante, es un estudio que ve cuáles son las diferencias entre neumonía bacteriana y neumonía exclusivamente viral en relación al tipo de infiltrado. Como ustedes pueden ver, los infiltrados alveolares y los infiltrados lobares son más frecuentes en neumonías bacterianas, pero también se pueden ver en neumonías virales, ¿no? También se puede ver en neumonías virales. Los infiltrados puramente intersticiales son más frecuentes en neumonías virales, pero también se pueden ver en neumonías bacterianas, ¿ok? Las atelectasias se pueden ver en ambas neumonías. Por eso es muy importante que a la hora de interpretar una radiografía lo hagamos en el contexto de la historia clínica y de otras pruebas laboratoriales para tomar la mejor decisión en mi paciente. Y cuando hablamos de reactante de fase aguda, como ustedes pueden ver, cuando tenemos un leucocito mayor de 15.000, la probabilidad de etiología bacteriana, ¿no?, puede darse tanto en bacterias como en virus, ¿no? En neumonías exclusivamente virales, también podemos tener leucocitos más de 15.000. El PC, la velocidad de segmentación más de 30, la podemos tener tanto en neumonías bacterianas como en neumonías virales. El valor de PCR, conforme va aumentando la especificidad de neumonía bacteriana, pero disminuye la sensibilidad de neumonía bacteriana, como pueden ver, ¿no? Pero que se considera que cuando es más de 8 miligramos por decilitro u 80 miligramos por litro, incrementa la especificidad a un 72%, pero con una sensibilidad de cerca del 52%. Si combinamos infiltrado alveolar con PCR más de 8, como el que tiene nuestro paciente, ¿no?, la sensibilidad es de un 46%, pero la sensibilidad cercana a un 80%. ¿Ok? Cuando tenemos una neumonía segmentaria o lobar, pues la probabilidad bacteriana es mucho mayor. Pero esto es una forma de presentación menos frecuente en los niños menores de 2 años con neumonía bacteriana, sobre todo neumonía neumocosa. En relación al tratamiento antibiótico, ¿cuál es la recomendación de la guías? Si en la comunidad a la cual pertenece el paciente, la prevalencia de neumococo
con alto nivel de resistencia a la penicilina es baja, como en el caso nuestro, que la prevalencia de neumococo con MIC mayor o igual a 4 es menor del 5%, ¿no? Y lo más frecuente es neumococos sensibles con susceptibilidad disminuida a penicilina, con un MIC menor o igual a 2, la terapia de elección en lactantes y niños completamente inmunizados con neumonía no complicada debería estar enfocada a neumococo y debería ser con penicilina o ampicilina a dosis altas. Ahora, ¿cuándo indicaríamos terapia empírica inicial con cefalosporina de tercera generación? Ceftriaxona o cefotaxima, en aquel niño que no tiene sus inmunizaciones con vacunas conjugadas al día para la edad y procede de regiones con alta prevalencia de neumococo resistente a la penicilina con un MIC mayor o igual a 4, que no es, por lo menos hasta los estudios que tenemos en nuestro país, el caso. Por lo tanto, en nuestra comunidad, la terapia empírica inicial debería ser en neumonía no complicada, ¿no? Ampicilina o penicilina a dosis altas. Deberíamos evitar la prescripción empírica inicial con acitromicina, aun si sospecha neumonía típica. En primer lugar, porque la mayoría de las neumonías atípicas son cuadros leves. En segundo lugar, no hay manera de diferenciar clínicamente neumonía atípica de bacteriano, lo cual lleva a un abuso en la prescripción de acitromicina. Mycoplasma pneumoniae es frecuentemente detectado en pacientes asintomáticos. Entonces, yo cuando detecto Mycoplasma pneumoniae en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, no sé si es un portador transitorio de micoplasma o es una neumonía por micoplasma. Y a menudo es una enfermedad autolimitada. Y no hay, al momento, no hay una evidencia clara del beneficio de acitromicina para el tratamiento de neumonía por micoplasma. En segundo lugar, la resistencia del micoplasma a la acitromicina en países donde han evaluado la resistencia es de 22%. Y la resistencia de micoplasma pneumoniae, del estreptococo pneumoniae, disculpen, de la resistencia del estreptococo pneumoniae a la acitromicina en nuestro medio es del 70%. O sea, acitromicina no es una opción para terapia empírica en neumonía neumocócica en nuestro país. El otro aspecto importante es el daño colateral. La citromicina tiene una vida media de eliminación prolongada y por lo tanto una exposición prolongada a organismos en mucosas respiratorias. Y no solamente en mucosa respiratoria, sino en mucosa gastrointestinal, lo cual va a llevar a la probabilidad de selección de bacterias resistentes, que pueden ser una fuente de infección a otros individuos de la comunidad, ya sea tanto por neumococos resistentes o por bacilo gram negativos resistentes. Y además hay datos que apoyan el riesgo de obesidad incrementado en pacientes con uso de acitromicina, incluso con uso de terapias cortas de acitromicina por el impacto en el microbioma. Entonces, una pregunta que me harán es, entonces, ¿cuándo podríamos considerar prescribir acitromicina en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad no complicada? En aquel niño en los cuales ustedes sospechan una neumonía viral no confirmada, pero que pasadas las 72 horas no presenta mejoría a pesar de las medidas de apoyo. O en aquel paciente con neumonía adquirida en la comunidad no complicada, que ustedes sospechaban neumonía bacteriana por un infiltrado alveolar, inician beta-lactámico y a las 72 horas persiste con fiebre y no tiene una mejoría dentro del esperado. Y le toman una placa y no tiene empiema y no tiene necrosis. Entonces, en esos casos podría tratarse de una neumonía por micoplasma. Y en estas condiciones podría estar justificado el inicio de tratamiento con acitromicina. Entonces, rutinariamente no deberíamos usar empíricamente acitromicina. El otro aspecto es que los pacientes que iniciaron terapia por vía endovenosa, la gran mayoría a las 24 a 48 horas
se encuentra afebril, tolerando vía oral, y podríamos hacer la transición de la vía endovenosa a la vía oral. ¿Qué ventajas tiene la transición temprana de la vía endovenosa a la vía oral? Ahora, esto también tenemos que individualizarlo, porque va a depender, como vamos a ver, de la tolerancia oral del paciente, ¿no? Pero en niños mayores de 2 años de edad es más probable poder hacer un paso a las 48 a 72 horas de la vía endovenosa a la vía oral. Las ventajas es disminución de infecciones relacionadas a las líneas periféricas, disminución de reinotrombofilitis, disminución de costos directos, disminución de costos ocultos como horas de enfermería, mayor confort para el paciente y una alta más temprana con un menor tiempo de hospitalización. En la mayoría de los casos podríamos preguntarnos ya a las 48 horas de terapia antibiótica si mi paciente es candidato a pasar de la vía endovenosa a la vía oral. Si está afebril, 24 horas. Si no está hipoxémico. Si tiene una respuesta clínica favorable, hay mejoría del estado general, hay una buena tolerancia oral, y no hay problema de mala absorción, este paciente puede ser pasado a la vía oral. Sobre todo si nuestra terapia es con ampicilina, porque la contraparte para vía oral a la ampicilina es la amoxicilina. Entonces, en casos de neumonía que en la comunidad no complicada, la recomendación es ampicilina dosis altas, 150 200 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis, o penicilina, 200.000 a 250.000 unidades por kilo día, dividida en cada 4 a 6 horas. Una vez lograda la mejoría clínica del paciente, el paciente podría pasar a amoxicilina, 90 miligramos por kilo día cada 8 horas, máximo 1 gramo por dosis por vía oral, hasta completar los 5 a 7 días de tratamiento. En aquellos pacientes con alergia no tipo 1 a penicilina, o sea, alergia de tipo mediato, la alternativa sería ceftriaxona, 50 miligramos por kilo día cada 24 horas. Si presentara antecedente de alergia tipo 1 a penicilina, ejemplo, angioedema, anafilaxis, urticaria aguda, entonces no podemos usar ningún beta-lactamo. Entonces, si tenemos aislamiento microbiológico y es sensible a cloranfenicol, la alternativa sería cloranfenicol. Si no tenemos información, la alternativa sería vancomicina. Clindamicina solamente sería alternativa si tengo susceptibilidad demostrada, porque ya hemos mostrado que la resistencia del neumococo a la clindamicina en nuestro medio es 68%, es muy alto. Y el secuenciamiento a vía oral, si inicié con ceftriaxona y es un Streptococcus pneumoniae o sea, que no tiene alto nivel de resistencia a penicilina, porque el MIC es menor o igual a 2, podría ser cefuroxima o cepodoxime por vía oral. Y si tuviera alergia tipo 1 a penicilina por vía oral, podría ser cloranfenicol, y si es sensible a clindamicina, clindamicina. Ahora, si es resistente a cloranfenicol y resistente a clindamicina, la alternativa podría ser linezolid o levofloxacin, pero deberíamos usar el uso indiscriminado de levofloxacino. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes con neumonía que hay en la comunidad no complicada ingresan con terapia inapropiada con ceftriaxona, que no es porque estamos en un área de alta prevalencia de neumococo con alto nivel de resistencia a la penicilina, sino es por una prescripción inapropiada de ceftriaxona. Por eso que muchos de estos pacientes, cuando se pasan a amoxicilina por vía oral, mejoran. ¿Y por qué mejoran? Porque no tenían alto nivel de resistencia a penicilina. Diferente es si tenemos un aislamiento con Streptococcus pneumoniae con alto nivel de resistencia a penicilina, o sea, con un MIC mayor o igual a 4. En este caso, la terapia empírica inicial es ceftriaxona, 50 a 100 miligramos por kilo día, dividido en cada 12 o cada 24 horas. Una vez lograda la mejoría clínica, recuerden que estamos hablando de pacientes con neumonía no complicada, o sea, que no tienen empiema y no tienen necrosis. Si es un neumococo con alto nivel de resistencia a penicilina, la cefalosporina de tercera generación por vía oral
no son eficaces para tratar neumonías no complicadas por neumococos con alto nivel de resistencia a penicilinas. En ese caso, las alternativas por vía oral serían levofloxacino o linezolid por vía oral. Si el paciente es alérgico a beta-lactámicos y tiene alto nivel de resistencia del neumococo a la penicilina, la alternativa por vía parenteral sería vancomicina o linezolid. Y la terapia alternativa por vía oral, clindamicina, si es susceptible a clindamicina, si no, sería linezolid por vía oral. Ahora, ¿es necesaria la terapia combinada en la mayoría de los pacientes con neumonía aquí en la comunidad no complicada? No. Así se haya demostrado una coinfección con virus influenza. Entonces, en pacientes con neumonía aquí en la comunidad no complicada, no se recomienda terapia combinada para ampliar la cobertura para estafilococo aureus. ¿Okay? Debemos evitar la prescripción empírica de acitromicina en neumonías aquí en la comunidad no complicada, aun si se sospecha neumonía típica, porque como ya mencionamos, no hay evidencia fuerte a favor de la eficacia clínica de acitromicina en neumonía pompicoplasma. La excepción serían pacientes con neumonías severas, con infiltrados bilaterales, ¿no? Y en aquellos niños que ingresaron con una neumonía no complicada y evolucionan a empiema, a necrosis, a infiltrados multifocales bilaterales, deberíamos ampliar la cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, que será motivo de otro caso clínico. ¿Qué nos dicen las guías de los últimos años en relación a duración de tratamiento para la mayoría de las infecciones, tanto en la comunidad como adquiridas en el hospital? Que en neumonía adquirida en la comunidad, los tratamientos de 3 a 5 días son tan efectivos como los tratamientos mayores de 7 días, que en el pasado llegaban hasta 14 días. Y las últimas guías actualizadas recomiendan que para la neumonía no complicada, adquirir en la comunidad 5 a 7 días de tratamiento es suficiente en la mayoría de los pacientes. Recordar que estas recomendaciones deben ser individualizadas en el paciente en particular. ¿Ok? ¿Cómo podemos minimizar el impacto del uso de antimicrobianos en la resistencia a los antibióticos? Limitando la exposición a los antibióticos, no prescribiendo antibióticos cuando no son necesarios, no dar tratamientos por más tiempo del necesario, evitar el uso de antimicrobianos de amplio espectro cuando no son necesarios, por ejemplo, evitar el uso de acitromicina o evitar el uso de ceftriaxona, usar las dosis apropiadas para alcanzar las concentraciones óptimas en el sitio de la infección, como en el caso de neumonía no complicada, usar dosis altas de ampicilina o de penicilina y tratar de evitar tratamientos mayores de 7 días. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que avalan la conferencia. Quedo atento a alguna pregunta del auditorio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pueden escribir en el chat si desean o para conocerlos, prendan su video para conocerlos, para hacer más interactiva esta reunión. Hola, doctor Velasco, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes ya. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro, ¿Cómo está usted? ¿qué tal? Doctor, siempre vemos en los pacientitos que llegan a cardiología que ya han iniciado ceftriaxona, pero de acuerdo a lo que usted explica, ahí consideraríamos pues que un paciente cardiópata sí tiene un alto riesgo a una infección grave, ¿no? Claro, Entonces, es un paciente cardiópata con hospitalizaciones previas, uso previo de antibiótico, con antecedentes de cirugías previas, pues ya tiene una flora
ya está colonizado por su orofarín que tiene una flora diferente, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, no encajaría en la recomendación de la guía que he dado yo, ¿no? Estaría dentro de la población que se excluye para esta recomendación de uso de ampicilina. Correcto, doctor. Y el otro tema que a veces ya en piso nos preocupa es el desescalamiento, ¿no? El desescalamiento ya con el cuadro clínico estaría justificado o sería necesario igual en ese tipo de No, pacientes de alto depende, ya riesgo. depende de la condición, ¿no? Por ejemplo, en cardiología, depende, pues, uno, la edad del paciente, ¿no? O sea, porque para desescalar a la vía, ¿me está hablando a pasar a la vía oral o desescalar de antibiótico? No, de antibiótico, de Ah, primer solamente endovenosos. con confirmación microbiológica, ¿no? O sea, si tenemos confirmación microbiológica y el aislamiento es en una muestra considerada normalmente estéril, por ejemplo, en hemocultivo, sí sería confiable desescalar. Por ejemplo, si les ingresó un niñito con cardiopatía, con una neumonía, ¿no? Iniciaron ceftriaxona y a las 72 horas aíslan neumococo con sensible a penicilina o con un MIC menor o igual a 2, ustedes podrían desescalar de forma segura de ceftriaxona a ampicilina a dosis altas, porque tienen la confirmación microbiológica con el MIC, no solamente que es neumococo, sino tienen que el MIC es menor o igual a 2. En ese caso, sí, en forma segura pueden desescalar ampicilina a dosis altas o a penicilina. Y ya si queremos externalizarlo a ese tipo de paciente, ¿con qué se podría ir? Porque algunos pues ya a los pocos días nomás ya están mejor. Por eso, si han Así, confirmado que no tiene no tiene alto nivel de resistencia a beta-lactámicos, o sea, que es sensible a ampicilina y amoxicilina, porque el MIC para penicilina es menor o igual a 2 microgramos por mililitro, lo podrían pasar a vía oral a amoxicilina a dosis alta, 90 miligramos por kilo dividido en cada 8 horas. Pero estamos hablando que ustedes tienen la confirmación y el MIC, ¿no? ¿Ok? correcto. Ahora, uno de los problemas que tenemos es que como es frecuente el uso inapropiado de ceftriaxona en neumonía adquirida en la comunidad, la pregunta es, una vez que el paciente tolera vía oral, ¿a qué lo desescala? ¿No? Eh, si yo hubiera iniciado, si el hemocultivo me sale que es un neumococo con un MIC menor o igual a 2, lo puedo desescalar a amoxicilina, ¿no es cierto? Si el hemocultivo me sale que el neumococo tiene un MIC para penicilina mayor o igual a 4, no lo puedo desescalar con amoxicilina. Ni tampoco amoxicilina más ácido clavulánico es una alternativa. ¿Por qué? Porque su mecanismo de resistencia no es beta-lactamasa, sino es alteración de la PBP, como hemos mencionado. Y en tercer lugar, no lo puedo desescalar una cefalosporina de tercera generación por vía oral o de segunda generación por vía oral, como cefuroxima o cepodoxime, porque esta cefalosporina, a pesar de ser tercera generación, ¿no? Pero por vía oral no alcanzan las concentraciones apropiadas en el sitio de la infección y se ha visto que hay falla clínica. Por eso que en el caso de neumonías por neumococo con alto nivel de resistencia a penicilina, las alternativas para la vía oral de ceftriaxona serían una quinolona respiratoria como levofloxacino o moxifloxacino, si está disponible, o linezolid. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las prescripciones de ceftriaxona en pacientes de emergencia no tienen confirmación bacteriológica. Y en segundo lugar, que la mayoría no justificaba uso de ceftriaxona como terapia empírica inicial, sino que pudieron ser tratados con ampicilina. Es por eso que estos pacientes, si yo hago la evaluación y llego a la conclusión que encaja en el grupo de pacientes a los cuales he brindado la recomendación, yo podría desescalarlo a amoxicilina. Correcto, doctor. Doctor, usted que está en este tema ya mucho tiempo, dígame, eh, ¿qué pasa, hablando sí a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa si de repente nos esforzamos, pero en otros lugares no se esfuerzan? Igual va a ayudar a que contengamos, por ejemplo, no en otros hospitales que vengan ya pacientes No, que, o o sea,
como ustedes saben, estamos actualmente interconectados, estamos globalizados, ¿no? Y un ejemplo es la pandemia del COVID-19, que de la China llegó a nosotros en semanas. Igual, la resistencia bacteriana viaja a través de las personas, ¿no? Los portadores nasofaríngeos de neumococo resistente a penicilina pueden ser fuente de infección de un niño previamente sano menor de 2 años o de una persona mayor de 65 años. Antes no se le daba mucho valor a la vigilancia del neumococo en los pacientes de la tercera edad, ni tampoco se le daba mucha importancia a la inmunización en el paciente de la tercera edad contra neumococo. Pero ahora se ha visto, ¿no? Que incluso la vacuna conjugada contra neumococo no solamente ha reducido la enfermedad invasiva por neumococo en los niños vacunados, sino también tiene efecto de rebaño en los niños no vacunados y también en las poblaciones mayores no vacunadas. Lógicamente, mejor es vacunar a los que tienen riesgo, ¿no? A los menores de 5 años y a los mayores de 60 años y a los pacientes que tienen riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. O sea, estamos interconectados. Todos tenemos que contribuir al tratar de mitigar el problema de la resistencia, ¿no? Es por eso que la OMS, en su última listado de bacterias en las cuales es prioritario el desarrollo, investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos para la resistencia, para vencer la resistencia, está Streptococcus pneumoniae, ¿no? Porque se espera que en el futuro vaya aumentando el problema de la resistencia, pero debemos contribuir evitando el uso inapropiado de antibióticos. Ya, No doctor, sé si muchas tienen gracias. alguna otra pregunta. Gracias, doctor. Si tienen alguna otra pregunta. Doctor Candela, disculpe, soy la doctora Laureano de emergencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Doctor, doctor? le quería consultar respecto al uso usted sugirió en el caso de que usemos ceftriaxona en el paciente por las condiciones que requiera para pasar a vía oral o cefuroxima o cefodoxime, puso usted, ¿no es cierto? Sí. Recomendó. ¿Se podría usar también cefixime, doctor? No. Cefixime es la cefalosporina de tercera generación por vía oral que tiene menos actividad contra neumococo. Por eso que cuando Mm, ustedes revisan las guías de otitis media, las guías de sinusitis aguda y las guías de neumonía que hay en la comunidad, cefixime no se encuentra dentro de las cefalosporinas por vía oral de tercera generación recomendadas. ujú. Cefixime es un mejor antibiótico para gram negativos, por ejemplo, para Sí, infección para urinaria, ITU, ¿no? ajá, Para ujú, salmonela, B negativa, pero no para ujú, otitis media, sinusitis ni neumonía por neumococo. ¿Ok? ujú. Ya, doctor. O sea, habría que considerar eso. Sí, es muy importante. Mm, ujú. Bueno, Ya, ya doctor. son la 1:10. Muy amable, Quiero gracias. agradecer la participación en esta reunión de casos clínicos del día de hoy. La próxima reunión será un caso clínico de neumonía adquirida en la comunidad complicada. Cuando hablamos de complicada es con empiema o con necrosis. Entonces, esta presentación estará colgada en el sitio web de PROA de cursos a las 48 a 72 horas de haber emitido esta transmisión. Muchas gracias y los espero la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias.